Le dio alojamiento a esta hermosa chica y en la noche no podía creer lo que ella le ofreció. Tras haber perdido a sus mejores accionistas y prácticamente haberse quedado en bancarrota con todos sus proyectos bien realizados en la gran ciudad, Pablo no tuvo de otra más que volver a su pequeño pueblo de donde provenía y de donde había escapado a tantos años atrás, motivado por la ambición y la soberbia al conocer todos sus talentos y capacidades. Pero ahora, años más tarde, caminaba y miraba sus polvorientos zapatos, mientras recorría aquellas mismas calles que le traían recuerdos de hace tantos años. Entre aquellos recuerdos, se le vino a la mente aquella muchacha a la que había dejado abandonada cuando, por producto de un abuso de parte de su padrastro, ella quedó embarazada. Pablo había terminado la relación con ella, haciéndole saber que él sentía que estaba destinado al éxito y necesitaba una mujer que también lo estuviera, mientras que ella, por aquella situación que había pasado, ya había arruinado su vida. Sin embargo, ahora una mochila era lo único que lo acompañaba y $1000 que era lo único que le alumbraba después de haber podido vender su auto a un muy bajo precio y tras haber pagado sus deudas con todo el dinero que le quedó. Pablo llegó a su casa y, agotado por todo lo difícil que se le había puesto en la vida, se quedó dormido a las 4 de la mañana. Mientras dormía profundamente, unos fuertes gritos lo atrajeron de nuevo a la realidad. Alguien golpeaba fuertemente la puerta de su casa. Lentamente se acercó y se dio cuenta que al otro lado había una hermosa muchacha que gritaba desesperada. Él no estaba ahora para ayudar a nadie. Sin embargo, la muchacha estaba a punto de tirar la puerta, por lo que, enojado, le abrió. Ella entró rápidamente y se puso en un rincón. Parecía estar con la mirada perdida, y aunque él intentaba calmarla para saber qué era lo que había pasado, ella estaba completamente enmudecida, sin decir siquiera una sola palabra. Pablo se encontraba muy cansado, por lo que fue por una cobija y se la dio. Le dijo que podía quedarse hasta el día siguiente, pero que él también acababa de llegar y no tenía comida que ofrecerle. Al ver a la muchacha, su rostro le pareció bastante familiar, pero lo cierto es que estaba tan agotado que minutos después se quedó dormido en la cama. Al día siguiente, al despertar, fue a ver a la muchacha y allí estaba aún, dormía todavía. Tomando entonces el poco dinero que tenía, fue por comida al pueblo. Imaginaba que al volver la muchacha tal vez ya se habría ido, pero cuando regresó, descubrió que no fue así. Cuando Pablo llegó, la muchacha estaba limpiando la casa. No hablaba, pero parecía estar muy tranquila. Él le cocinó y luego le dio de comer. Sentía curiosidad por saber dónde la había visto antes, pero la muchacha no hablaba. Tan solo comió y luego se fue a duchar. Se cambió la ropa y Pablo fue muy gentil al darle ropa limpia de él, pues no tenía nada que ponerse aquella chica y el atuendo que traía estaba todo sucio y manchado por distintos lugares con mucho lodo. El día transcurrió de lo más normal y al llegar la noche, bajo el agujero que había en el techo de la casa, por donde al anochecer se podían ver las estrellas, ambos se recostaron mirando a los astros mientras la brisa acariciaba las cortinas viejas. Ambos se quedaron dormidos y sin embargo algo despertó a Pablo. Era el sonido que hacía un lápiz y un papel. Mientras la muchacha escribía en él, solo balbuceó algunas palabras y le dio la nota donde le decía: «Soy sordomuda, pero puedo leer tus labios. Además soy buena para las matemáticas y puedo contar dinero. Y sé cómo ordenar las cosas también. Por favor, contrátame o dame trabajo. Llévame a vivir contigo». Pablo no entendía por qué le decía estas cosas, pero cuando estaba a punto de responderle,
El sonido de unos motores afuera de su casa lo detuvieron. Al acercarse por la ventana pudo ver 3 enormes camionetas de lujo y una mujer bien vestida que iba acompañada de 3 hombres corpulentos que se acercaban todos en dirección hacia su puerta. Pablo tuvo mucho miedo y cuando estaba por abrir la puerta, la muchacha se adelantó y la abrió y se lanzó sobre la mujer bien vestida. Pablo salió tras ella y dijo: «Ella se metió a mi casa, estaba golpeando mi puerta». Mientras decía esto, la mujer se le acercó y le dijo: «Me pareces conocido». Pero cuando levantó la vista, la reconoció. Era ella, la novia que una vez él había dejado en aquel pueblo por irse tras sus sueños. La misma a la que un día había despreciado, diciéndole que sería una persona que nunca tendría éxito. «Hola, Pablo, ¿cómo estás?» Pablo no dio ni una respuesta, pues estaba paralizado. No podía creer cómo había pasado eso. Aún no se reponía cuando ella le dijo: «Gracias por recoger a mi hija. Ella sufre de autismo y no escucha ni habla. Gracias a Dios estabas en este lugar, pues supe que la habían estado siguiendo unos tipos para hacerle daño. Ayer se me escapó del centro comercial. Gracias otra vez. Esta es mi tarjeta. Llámame cuando quieras y en especial si necesitas algún favor. Espero, Pablo, que estés bien y que te haya ido bien también». Tras esto, la mujer tomó a la muchacha y se subió a una de las lujosas camionetas en las que había llegado y se fue. Pablo no se lo podía creer. Era la mujer que había rechazado casi 20 años atrás. Unos días después, se la encontró mientras salía del centro comercial. Pablo había ido a buscar empleo, pero no había sido aceptado. La respuesta que le habían dado era que ella era una persona mayor, pues ya estaba bordeando los 45. Y lo que le decían era que era muy viejo para un trabajo. Pero entonces fue allí donde se la volvió a cruzar. Ella se le acercó y le dijo que había estado esperando su llamada, pero que ahora sí podrían conversar. Seguido de esto le ofreció compartir un almuerzo juntos, a lo cual Pablo no se negó. Realmente estaba desesperado, pues quería saber un poco más acerca de la vida de ella y de cómo había llegado a ser lo que aparentemente ahora era, pues se veía como toda una exitosa mujer de negocios. Y la última vez que él la había visto, ella era aún una jovencita que había sido madre a una edad muy prematura. Mientras llegaban a una oficina en el mismo centro comercial, ella mandó a pedir comida para que pudieran almorzar. Allí dentro de la oficina de ella, observó las fotos, pero en ningún lugar encontró fotos de ella junto a alguna pareja que indicara ser su esposo. Solo habían retratos de la muchachita que era su hija. Y tras unos minutos, mientras se miraban, ella le dijo algo que terminaría por sellar la lección de vida que Pablo tenía que recibir. «Ese día, Pablo, cuando te fuiste, empecé mi proyecto y yo misma, cada día que pasé, aquellas palabras que me dijiste cuando me dejaste, hacían que mi corazón se sintiera triste, pero también me hicieron fuerte. Y en cada momento, en cada dificultad que yo tuve en la vida, las utilicé para darme muchas más motivaciones. Te agradezco por eso, porque dentro de todo lo malo pude salir adelante. Yo alquilé una vieja casa primero, la arreglé y luego la renté. Luego empecé a alquilar casa por casa y en 6 meses ocurrió mi gran salto. Y ni yo lo podía creer. Creo que tú necesariamente te habías tenido que ir de mi vida para que esto pasara, pues meses después denuncié a mi padrastro y cuando nació mi pequeña, al hacerle pruebas de ADN, pude corroborar que no era la niña de aquel mal hombre. Entonces me llevé la enorme sorpresa de que era tuya, la muchacha que cuidaste aquella noche, que llegó corriendo hasta tu puerta a tocarla de manera tan escandalosa. Es tu hija, Pablo. Tras esto, Pablo estaba impactado.
Pero tan pronto como la mujer cambió de tema, él salió de su asombro, solo para sentir una profunda vergüenza, pues la mujer le dijo que se había enterado además que había quebrado en su negocio en la gran ciudad, pero que ahora ella le daría la mano. En ese momento Pablo rompió en llanto, pidiéndole perdón por antes en el pasado haber sido tan soberbio. Su exnovia le dijo que ella ya lo había perdonado, porque la vida ya le había dado la lección que él tanto había necesitado. Y al escuchar de esto, Pablo recordaba todo lo que había pasado en su vida al estar lejos de su familia. Pero una de las cosas que más le dolió a Pablo fue verse para ese punto de su vida, casi cerca de sus 45 años, sin tener una relación estable con alguien o haber podido formar una familia, pues la había tenido todo el tiempo en su pequeño pueblo natal, pero se había marchado de este, dejando una pequeña hija y a una mujer que hasta la fecha lo amaba, solo para ir tras sus ambiciosos sueños. Pablo se sintió muy culpable por todo lo que había pasado, pero días después, la verdad se tuvo que decir y no hizo falta muchas palabras, pues la hermosa muchacha había entendido que sus oraciones habían llegado al cielo. Dios le había quitado todo a su padre para que él volviese al pueblo donde lo habían estado esperando su hija y la mujer que siempre lo había amado. Paradójicamente había tenido que abandonar todo lo que había hecho para que Dios le diera a Pablo la lección que necesitaba para ser un gran hombre, padre y futuramente esposo. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides hacérmelo saber en un me gusta. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.